Cuando uno lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los relatos de milagros de Jesús, el típico de la clase de religión, yo tengo una hija chica, entonces yo de repente converso con ella, y en la clase de religión yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la clase de religión estuvieron viendo, porque esto lo vi con mi hija, ¿no? Que Jesús camina sobre las aguas. La pregunta que está detrás, escondida muchas veces y errónea, es si eso que narra el texto ocurrió en la realidad. Y ahí empiezan los problemas. Porque además es muy probable que el niño en ciencias haya visto con experimentos que nadie puede caminar sobre las aguas. Es imposible caminar sobre las aguas. Entonces en ciencia, de la clase de ciencia, el niño tiene un conocimiento que le permite poner en duda esa página de la clase. Y el profesor de religión, para resolver el conflicto, le dice: lo que pasa es que Jesús, como es hijo de Dios, él puede controlar la fuerza de la naturaleza y eso es lo que le permite caminar sobre el agua. Caminar como una estrellada. Estamos en un conflicto. Acabamos de generar un tremendo conflicto al niño. ¿Qué tal si para abordar el texto nosotros hacemos una pequeña indagación sobre cuál es la cosmovisión, cuál es la comprensión del mundo, cuál es la comprensión de la naturaleza que tenían los hombres en el tiempo de Jesús? Y nos vamos a encontrar con lo siguiente. También está presente en la Biblia, en el libro de Job, por ejemplo, está la figura del Leviatán. Y el Leviatán es un monstruo marino que cuando se despierta agita las aguas. Y esa agitación de las aguas se vuelve amenaza para el ser humano. Pero no porque las aguas se agiten, sino porque el mal espíritu que habita en ella es el que amenaza la vida humana, se vuelve una amenaza contra el hombre. Entonces uno va al Nuevo Testamento y lee el texto que Jesús caminaba sobre las aguas y empieza a encontrar unos elementos muy interesantes. Los discípulos, cuando empezó a levantarse el viento y a agitar el agua, se pusieron a gritar. Y Jesús no estaba con ellos. Entonces, ¿por qué gritan? ¿Por qué están llenos de miedo? Porque ellos piensan como pensaban en su época. Los malos espíritus se despertaron, nosotros estamos en peligro. Y en peligro de muerte. Por eso el griterío. Jesús aparece caminando. Y el texto dice, creyeron que era un fantasma. Entonces uno va al tiro y dice, que tienen poca fe. No. Pero ¿cómo no van a pensar que es un fantasma? Si lo que ellos creen es precisamente que lo que está provocando el problema son espíritus. Entonces no le van a pedir que reconozcan a Jesús inmediatamente. Jesús se hace reconocible, primero porque viene a ese encuentro, segundo porque les habla. Y cuando Pedro intenta hacer lo mismo que él, se va a hartar, porque no puede caminar sobre las aguas. Porque no es eso lo que está queriendo mostrar el texto, está queriendo mostrar otra cosa. Y cuando Jesús sube a la barca, llega a la orilla y todo se puso en calma. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentido tiene el texto en el cual estoy leyendo que Jesús camina sobre las aguas? Más que Jesús haya caminado, hago la pregunta más grosera, ¿Jesús caminó o caminó sobre las aguas? Uno tendría que decir sí, porque el texto lo dice, pero hay que buscarle el sentido a lo que dice el texto. Y no, porque no se ha visto que nadie lo haya podido hacer. Porque no es ese el foco del texto. Y entonces, ¿cuál es la comprensión que la comunidad cristiana me está queriendo entregar? ¿Cuál es la comprensión en la cual la comunidad cristiana quiere que yo entre? Es descubrir que Jesús es un personaje del mundo religioso, porque eso está claro, y que por pertenecer al mundo religioso tiene la capacidad, tiene la fuerza de doblegar, de aplacar, de dominar aquello que se constituye en amenaza para la vida del hombre.
Y entonces aquí enlazamos con un tema muy escondido en el Antiguo Testamento y que atraviesa toda la Biblia y que se nos pierde de vista de una facilidad espantosa, y es que toda la Biblia nos habla de un Dios que está al servicio de la vida del hombre. Cuando nosotros tenemos esa clave y empezamos a leer los textos de esa clave, empiezan al tiro a salir las evidencias. El relato de la curación del leproso, que Jesús le dice: anda y preséntate al sacerdote para que certifique que estás sano. Y es como difícil de entender esto, porque Jesús ha fustigado constantemente la ley, y sin embargo aquí pone a un leproso o un ex leproso dentro del mundo de la ley. O sea, es como van a entender nada. Ya, pero que si uno empieza a mirar, se va al Levítico y empieza a buscar cuál es el proceso que tenía que ser un presunto sanado de la lepra. Y hay un proceso que es muy bonito. El presunto sanado de la lepra se presenta en el campamento y el sacerdote hace una inspección visual y lo manda al desierto a purificarse, y al tercer día tiene que volver. Y dentro del campamento ahora, otra inspección visual, y lo vuelve a enviar a la purificación. Y cuando vuelve por tercera vez, ya dentro del campamento, el sacerdote lo acoge y entra con él en la tienda de la reunión, en la tienda donde se junta el pueblo de Dios que celebra a su Dios, que celebra fiestas en honor de Yahvé. Entonces, el proceso va insertando o reinsertando paulatinamente al leproso que había sido marginado por la lepra, marginado porque está religiosamente impuro, pero además marginado porque es amenaza para la comunidad. ¿Ya? Tiene que ser aislado. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona en la Biblia. Para las personas en la Biblia, morirse no es problema, es parte de la vida. Eso está asumido. Pero quedar al margen de la comunidad es lo peor que le puede ocurrir, porque eso sí que es entendido como verdadera muerte. ¿Cuál es el hombre muerto? ¿Quién es el hombre muerto en la Biblia? El hombre marginado, el hombre que está fuera de la comunidad, el hombre que ha sido expulsado de la comunidad. Un walking dead man, un hombre muerto caminando es el hombre. Y entonces aquí viene este proceso que permite que la persona ahora se reinserte en la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué se reinserta? Porque ya no hay amenaza. Y porque religiosamente ha sido purificado. O sea, en su concepto institucional se ha vuelto a encontrar con Dios, se ha vuelto a encontrar con Él. Puede ser parte de la comunidad. Entonces, cuando Jesús le dice al leproso, anda a ser parte del sacerdocio, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está reinsertando. Exactamente. Entonces, ¿el milagro es haber quedado sano de la lepra? No, la verdadera acción de Jesús es, pero vamos a ponerle el nombre, que haya pasado de marginado a miembro de la comunidad, de muerto a vivo. Dios está al servicio de la vida del hombre. Y todas las manifestaciones de Jesús tienen que ver con eso, con la vida del hombre. Ayer el texto del ciego de Jericó, uno, claro, al reflexionar, piensa que el hombre va en busca de, en ese caso cuando empieza a gritar el ciego, Jesús, pero ¿quién le va al encuentro primero? ¿No es Jesús que se manifiesta a través de...? Sí, pues, pero él, es que hay que pensar lo siguiente, en la comprensión de contexto, Jesús es un hombre religioso, pero que está en conflicto con la religión canónica, está en conflicto con la religión institucional. Sí. Y aquí hay un tema también bien fuerte, porque las búsquedas, lo vimos con Saqueo el otro día, Sí. las búsquedas humanas, las búsquedas más profundas humanas, chocan con esa religiosidad institucional. O sea, la religión institucional no es capaz de responder a estas búsquedas. Y la pregunta entonces,
¿Y quién puede responder a eso? Y entonces emerge la figura de Jesús. Y Jesús aparece como un religioso no canónico, no institucional, ¿ya? O en conflicto con la institucionalidad, pero que abre un espacio no institucional en el que las búsquedas no institucionales tienen cabida y tienen respuesta. Y esto también es una clave de lectura para nosotros, porque nos vienen con preguntas no institucionales, religiosas no institucionales. ¿Y cuál es la respuesta? La doctrina, es la que sigue. Un ejemplo. Un chiquillo, oye, ¿cómo puedo creer en Dios? ¿Dónde está Dios? El gran problema del hombre moderno es que Dios está ausente. Dios no habla, Dios no se ve. Y esa es la búsqueda. Y entonces, para poner bien grosero el tema, y vienen a preguntar y yo no le respondo. Pero es que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y Dios es bueno y Dios nos quiere a todos. Hay que preguntarse si esa respuesta puede ser significativa para ti. Y esta pregunta es una pregunta que me ha dado vuelta hace rato y adquirió como contundencia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial con los campos de exterminio. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Y da la impresión de que no está. Y perfectamente se puede afirmar que no está ante tanta barbarie. O sea, si existiera un Dios, algo debería haber hecho. Claro. Y esa pregunta, entonces nosotros respondemos con, no sé, ¿qué tipo? Pero que finalmente uno tiene que sopesar la significatividad de esa respuesta. Y son respuestas institucionales. Y aquí nos encontramos con Jesús, que abre el espacio para las preguntas, para lo que está en el corazón humano, que no siempre tienen cabida en el marco institucional. Aquí generamos